Mateo capítulo 21, versos 23 al 32. Dice de la siguiente manera: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, me voy a trabajar en mi viña. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Verso 29. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oremos. Padre, hemos abierto de nuevo la Escritura, una porción, Señor, en la cual podemos leer no solo de tu enseñanza, sino de tu obra y ministerio. En esta mañana te rogamos de tu misericordia, para que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar totalmente receptivos y puedan recibir la semilla de tu palabra y pueda ésta crecer y dar mucho fruto. Guíanos, Señor, a hacer aplicaciones responsables para nuestra vida hoy. Ayúdame y ten misericordia de mí como el expositor, para no hablar algo que esté fuera de lo que tú originalmente inspiraste, Espíritu de Dios. Amén. Este pasaje expone una vez más el pecado de la incredulidad y las consecuencias eternas de no creer. La fe hace toda la diferencia. Jesús anuncia que los publicanos, eso quiere decir los que recolectaban impuestos y que en la mentalidad judía eran de los peores, estaban en el mismo grupo que las prostitutas y las rameras. Esos, aunque hayan nacido aquí cerca de Israel y Jerusalén, por ser publicanos, prostitutas, esos están fuera del reino de Dios. Pero Jesús anuncia aquí que estos, los despreciados por los líderes judíos, esas personas supuestamente condenadas afuera de la fe y del judaísmo, ellos iban delante, llevaban la delantera al ingresar al reino de Dios. ¿Debido a qué? A que creyeron, a que tuvieron fe. Debido a que creyeron en el mensaje de Juan y obviamente también creyeron en el mensaje de Jesús, el cual era el mismo. La salvación de nuevo sale a relucir en este pasaje para darnos un pie inicial para interpretar lo que aquí está sucediendo. Esta escena, esta conversación y debate y también amonestación dura de Jesús para con los líderes judíos está en otras partes de los evangelios, específicamente en Marcos 11, versos 27 al 33 y también en Lucas capítulo 20, versos 1 al 8. A partir de este pasaje, digamos los primeros versos del capítulo 21 de Mateo, vamos a ver una serie de discusiones, parábolas, ejemplos, metáforas que Jesús va a empezar a poner
Y el tema central, si lo quieren ver así, uno de los temas recurrentes va a ser Jesús amonestando, Jesús reprobando, anunciando juicio sobre ¿quiénes? Sobre los líderes judíos. Jesús y las autoridades religiosas, los principales líderes judíos van a estar en disputa a lo largo de estos varios pasajes que vamos a estar analizando. Este pasaje, de cierta manera, es introductorio al anuncio del juicio sobre el cuerpo de los líderes judíos. Ya vimos cómo la maldición de la higuera es parte de esto, pero ahí Jesús estaba hablando en una especie de metáfora, de ejemplo. Aquí Jesús lo está haciendo ya de manera directa. Los conflictos con las autoridades judías en los siguientes capítulos que vamos a analizar reflejan un método común de debate en aquellos tiempos. Preguntas y respuestas, respuestas ingeniosas, el querer agarrar en una contradicción al oponente, el utilizar las palabras del oponente en contra de sí mismo. Estas eran obviamente formas normales de debate en aquel momento y se llevaban a cabo en los atrios del templo, tal vez el lugar más público no solo del templo sino que de la ciudad, un lugar popular en donde mucha gente llegaba a escuchar enseñanzas y a escuchar debatir a otros. Los maestros de Jerusalén solían dar sus conferencias y debates en estos lugares en el templo. Aquellos que habían sido deshonrados públicamente, ¿no? Digamos que hace una semana, hace 2 semanas se paró un rabino y dijo: no escuchen a tal rabino porque enseñó tal y tal cosa y Moisés dijo esto, entonces mi interpretación es mejor. Entonces 2 semanas después venía ese al que habían deshonrado y decía: bueno, yo le invito a ese que me deshonró que venga aquí a debatir a ver si es tan macho. No usaba esas palabras, pero digamos que a ver si es tan, como diríamos en Guatemala, si es tan gaíto, ¿verdad? Como si es de verdad verde como el perico y de verdad habla de verdad. Entonces era más o menos esta la dinámica, ¿no? Los siguientes capítulos de Mateo van a incluir varios ejemplos de este formato de debate público. Los principales sacerdotes en su mayoría eran saduceos, eran políticos de élite, ¿sí? Estos estaban emparentados con Roma y derivaban su poder de allí. Los romanos, digamos que con los que mejor se llevaban, era con esta secta llamada los saduceos. Y estos saduceos, pues aunque eran un menor número que los fariseos, estos saduceos tenían más poder político. Los fariseos eran numerosos. Algunos creen que había unos 6,000 fariseos o más en Jerusalén en el primer siglo. Y estos no tenían tanto poder político, pero sí tenían mucha influencia con la gente, ¿sí? Cualquiera de los dos grupos tenía que equilibrar su enseñanza con sus intereses políticos, porque tenían cosas que decir y enseñar, porque eran los maestros de la ley, pero al mismo tiempo tenían mucho cuidado con no herir susceptibilidades con líderes romanos para no perder poder, ¿no? Obviamente vemos aquí la demagogia y vemos la astucia del tema político otra vez acá. Al mismo tiempo, los sacerdotes, digamos que miembros de esta aristocracia, ¿no? Que era un grupo selecto y era muy difícil entrar ahí, tendrían en cuenta en alguna medida la opinión popular porque no querían perder la popularidad con el pueblo, pero tampoco querían perder su favor con los romanos. Era una escena precisamente llena de hipocresía, tal como lo hablábamos la semana pasada. Ahora, veamos el contraste. Jesús ingresa a Jerusalén hace un par de días. Hoy es Domingo de Ramos, ¿no? Se supone que hoy Jesús entró a Jerusalén. Pero en el contexto de lo que venimos estudiando, hace un par de días Jesús entró a Jerusalén. ¿Y qué gritaba la gente? ¿Qué gritaban los niños? Y yo sí pienso que son los niños como los que ya tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Que ya empezamos a tener una bonita población de niños. Gritaban: Hosana al Hijo de David, ¿no? Hosana en las alturas, gloria a Jesucristo. Pero estos líderes, entre la multitud, viendo esto, ellos no gritaban Hosana. Al contrario, ¿qué hicieron estos líderes? Lo cuestionaron arrogantemente. Vean el contraste acá. ¿Con qué autoridad haces esto? Por eso el anuncio de hoy
el anuncio para la prédica de hoy precisamente era esta, ¿no? La autoridad de Jesús. Ellos la cuestionaron y Jesús les dio una respuesta. Como dirían algunos, tocaron el timbre. Ahora espérense porque van a abrir la puerta. Jesús va a dar esta respuesta. Es trágico, de verdad, es terrible que aquellos que supuestamente conocían la Escritura mejor que las multitudes no pudieran reconocer la llegada del Mesías prometido en esas mismas Escrituras que se suponen ellos eran los expertos. En sus bosquejos hay 2 puntos. Número 1, la autoridad de Jesús, lo que vamos a tratar en este primer punto, versos 23 al 27. Y en el segundo punto de su bosquejo vamos a analizar la parábola que Jesús utiliza precisamente para enseñar esto. Vamos al primer punto. ¿Con qué autoridad hacía Jesús estas cosas? Es muy sencillo, ¿no? Por la autoridad de Dios, la autoridad del Padre. El Padre mismo le había otorgado esta autoridad. Jesús mismo es Dios en carne. Él tenía de manera inherente esta autoridad. Esta autoridad es natural en Jesús porque Él es Dios. Sin embargo, las mismas Escrituras nos dan la respuesta. Veamos Mateo capítulo 11, verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta es una declaración de la cual ya predicamos probablemente hace año y medio o 2 años, y vamos a citar algunas de estas cosas acá, pero vemos que el mismo Mateo está reconociendo que Jesús es poseedor de toda autoridad. Y la conclusión del Evangelio de Mateo va a ser cuando lleguemos al capítulo 28 y esté Jesús posterior a su resurrección, previo a su ascensión, ¿cuál va a ser su declaración célebre? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por la fe entendemos esto. Creemos que Jesús tiene toda autoridad. Ahora, la necedad de los fariseos y saduceos no les permitía ver la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solo Mateo, sino desde el Antiguo Testamento. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Habla no solo no habla necesariamente del rey David, sino que habla del Hijo de Dios, quien dice que este Hijo es el que va a dominar las naciones. Y dice el Salmo 2, oh reyes de la tierra, sed prudentes y admitid amonestación, besad al Hijo para que no se enoje, no sea que su ira se inflame de pronto y con su vara los quebrante. El profeta Isaías, cuando anunció que una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo, el niño, y dice que sobre sus hombros descansaría el imperio y su imperio no tendría fin. Ahora, ¿por qué estoy citando el Antiguo Testamento? Porque eso es precisamente lo que estos que están cuestionando la autoridad de Jesús se supone que sabían. Ellos sabían lo que decía el Salmo 2. Ellos sabían lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 9. Ellos sabían lo que decía Miqueas. Ellos sabían lo que decía Jeremías. Ellos sabían que el Antiguo Testamento apuntaba a este Cristo, quien tenía toda autoridad. Pero aún así, en su necedad, le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Ven la arrogancia? ¿Sí? La Biblia desde el Antiguo Testamento reconoce que Jesucristo tenía y sigue teniendo autoridad divina. Estos líderes judíos estaban interrogando con arrogancia al Hijo de Dios. Pero en el último día, en el día del juicio, créanme, estos hombres se van a parar delante de Dios. Y Dios les va a preguntar a ellos, ¿con qué autoridad ustedes se paraban en el templo a enseñar? ¿Con qué autoridad ustedes se pararon a cuestionar a Jesucristo? Y créanme, en ese día ellos no tendrán respuesta alguna y no podrán esconderse, porque toda autoridad pertenece a Jesucristo. El rechazo de la autoridad de Cristo inicia con el primer rebelde. El primer rebelde fue Satanás. Él es el rebelde original. Por lo que podemos discernir en las Escrituras que la rebelión de Satanás tuvo sus raíces en un intenso orgullo, ¿no? Haré mi trono como el trono del Altísimo. Arrogancia.
el primer hombre y su esposa, rechazaron la autoridad de Dios, Adán y Eva. Ubicados en un entorno de jardín perfecto, se les dio permiso para todo excepto para transgredir el único mandamiento y arrogantemente cuestionaron la autoridad de Dios. Tentados por Satanás, se les dio esta oportunidad, pero ellos negaron someterse a la autoridad de Dios, comieron del fruto prohibido y asimismo se sometieron ahora a su pecado. Sin embargo, Dios prometió bondadosamente una redención, y esta redención vendría a través de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, de quien estamos leyendo acá. El rechazo de la autoridad de Dios continuó a lo largo de la historia de la redención en el Antiguo Testamento. En toda la historia de Israel vemos escena tras escena, tras escena, tras escena. Yo he leído la Biblia unas 15 veces, no sé, tal vez 15, 20 veces. Y nunca me deja de admirar la necedad del pueblo de Israel, como a pesar de los milagros, a pesar de las demostraciones de poder, de la bondad de Dios, los israelitas continuaban negando la autoridad de Dios, rebelándose a la autoridad de Dios constantemente. A pesar de las advertencias de Dios, el pueblo rechazó la autoridad, cayendo cada vez más en idolatría, hasta que finalmente Dios dijo: voy a destruirlos. Y fueron exiliados a Babilonia. La restauración después del exilio realmente no cambió totalmente las cosas, porque sus corazones siguieron endurecidos, a pesar de que regresaron con Nehemías, con Esdras, con Zorobabel. Y se supone que empezaron a reconstruir otra vez la vida civil, los muros de la ciudad, el templo, y empezaron a obedecer otra vez la ley de Dios. Empezaron otra vez a mezclarse con otros pueblos. Cuando Dios finalmente envió al Mesías prometido, vemos aquí entonces que ellos también lo rechazaron. Esto era parte del plan providencial de Dios, según leemos en Hechos 2, verso 23, así como la mano de Dios lo había ordenado. Aunque Dios tomó la maldad de los hombres que rechazaron su autoridad y la usó para bien, los actos de los hombres siguen teniendo responsabilidad y Dios seguirá juzgando. Rechazar la autoridad de Dios es el colmo de la maldad arrogante. Hacerlo es imitar las obras de Satanás y no hay excusa para esto. Dios es santo y es justo. Cada vez que alguien se revela a su autoridad, va a experimentar su juicio. Su palabra, la palabra de Dios, es verdadera y confiable. La palabra de Dios no engaña ni habla mentira. Lo que Dios nos manda, Él nos lo manda primero para su gloria y luego para nuestro beneficio, siempre en ese orden, como sus hijos adoptivos y al mismo tiempo sus súbditos, porque Él es nuestro rey. Estamos llamados a someternos a su autoridad, estamos llamados a confiar en Él y a obedecerle. ¿Vieron por qué cantamos ese himno hoy? Obedecer y confiar en Jesús. Esa es una buena definición para decir: me someto a su autoridad. El segundo punto que quiero tratar de este pasaje es lo que Jesús hace, de lo que Jesús hace uso como un método de discurso. Es una parábola. Es la parábola de los dos hijos, le llaman algunos. Esta parábola es consistente con la imagen de la higuera que estuvimos predicando la semana pasada. Una higuera sin fruto. Así como la higuera daba hojas, pero no daba fruto. Asimismo, el primer hijo, el segundo hijo, ¿no? Que decía: sí, yo te voy a obedecer, papá, pero finalmente no lo hizo. Es la higuera sin fruto. Jesús utiliza esta discusión sobre la autoridad de Juan el Bautista y su mensaje con los líderes religiosos en Jerusalén, y utiliza esa escena. Vamos a hacer referencia a Mateo 3, que es donde se llevó a cabo esta escena entre Juan el Bautista y los líderes judíos. Pero esa escena Jesús la usa como trampolín para meterse precisamente a este tema. El juicio que viene sobre los líderes de Israel, porque ellos han roto el pacto y creen falsamente ser el pueblo de Dios. Ellos creían ser los elegidos de Dios. Ellos se habían autodenominado los escogidos de Dios. La parábola de los dos hijos es la primera de 3 parábolas consecutivas que nuestro Señor va a utilizar para condenar a los israelitas
infieles. Un comentarista que estuve consultando nota algunas similitudes entre esta parábola y la parábola del hijo pródigo, ¿no? Incluido el hecho de que ambas historias terminan con un padre aceptando, perdonando a los hijos descarriados. También debiésemos señalar el hecho de que el niño rebelde finalmente es restaurado en ambas parábolas. Ciertamente ese hecho es ofensivo para los líderes judíos. ¿Por qué? Recuerden una cosa, en la doctrina de los saduceos, de los fariseos y de todos estos líderes judíos, no existe por ningún lado la gracia. A aquel que se le dio muchas oportunidades, ya se le dieron oportunidades. Condénenlo. Pero en estas parábolas, ¿qué vemos? Y no me digan que la teología del pacto, la interpretación y la hermenéutica pactual no funciona, porque esto es lo que sale a relucir cuando leemos estos pasajes. La gracia de Dios. Ustedes y yo somos ese hijo pródigo. Ustedes y yo hemos sido muchas veces el que dijo, no quiero. Pero finalmente por la gracia de Dios terminamos obedeciendo, ¿o no? Sí, digan por favor. Algunos todavía no han llegado, pero ya van, ¿verdad? Esta es la historia de nuevo de la salvación. Esta es la historia de la gracia. A pesar de nuestra rebeldía, terminamos obedeciendo. Pero en los oídos de los líderes judíos era como el hijo pródigo. Eso no existe en el judaísmo. No, hay que condenar al niño rebelde. Se gastó la herencia de su papá. Ese no tiene derecho a nada. Esa es la dureza del judaísmo. Esa es la higuera sin frutos. Por lo tanto, debía ser extinguida, asesinada, porque no había gracia en ella. La mayoría de los representantes del Sanedrín, que eran miembros de los saduceos, jamás predicarían: extendámosle gracia a los hijos rebeldes. El punto de esta parábola es sencillo. Es mejor obedecer sin prometer que prometer y no obedecer. Como nos dicen las Escrituras en otra parte, las palabras no significan nada si no hay hechos que las respalden. Es fácil profesar la verdad, pero nuestro Padre Celestial también exige que hagamos su voluntad. Por eso Santiago nos enseña, claro, la salvación no es por obras, pero una vez salvo, esa salvación no carece de obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nuestras obras no nos consiguen salvación, nuestra salvación nos empuja a obrar. Las palabras están vacías si no tienen obras que les respalden. Aquellos que inicialmente se niegan a someterse a Dios, pero luego se vuelven a Él, son sus hijos. Díganme si no, los que tenemos el privilegio de ser padres, ¿cuántas veces? Mi hijo, mi hija, no hagas esto, otra vez, mira que otra vez, y te lo vuelvo a repetir, y te lo escribo y te lo digo, hasta que de repente llega un día y vamos a regañar y, ve, hoy sí lo hizo. Esa es la historia de nuestra salvación. ¿Saben por qué? Por eso me dediqué tanto en esa serie sobre el pecado, porque cuando lidiamos con el pecado, lidiamos con un enemigo muy fuerte, no más fuerte que el Evangelio, pero tampoco subestimemos el poder que tiene para hacernos daño. Aquellos que inicialmente se niegan, pero terminan obedeciendo, son sus hijos. No aquellos que lo honran con sus palabras y dicen, sí, Señor, yo te obedeceré. Y salen de aquí y no lo hacen. De nada nos sirve. Por eso decía el profeta,
Isaías 29, versos 13 y 14. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Por supuesto, los líderes judíos pensaron cuando Jesús estaba dando esta parábola, ellos dijeron: nosotros somos el hijo que obedeció. Pero para sorpresa nuestra y de ellos no eran el hijo que obedeció. Jesús tiene una estimación diferente. Los publicanos y las prostitutas, se supone, de acuerdo a la mentalidad judía, la lacra de la sociedad. Estos no debiesen ser llamados judíos, hombre. Estos debiésemos sacarlos, expulsarlos. Los publicanos son fieles a los romanos. Esos no son nuestros. Y las rameras, la ley de Moisés dice que hay que apedrearlas, que hay que expulsarlas. Son prostitutas. Esos no pueden ser el hijo obediente. ¿Cómo? Es inconcebible en la mentalidad de los líderes judíos. Pero Jesús dice: ellos llevan la delantera. Ellos van adelante de ustedes, entrando al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque escucharon y creyeron la predicación de Juan el Bautista y reconocieron delante de Jesús su pobreza y su miseria de espíritu y se arrepintieron. Juan Calvino comenta y dice: aunque son grandes pecadores, son mucho preferibles a los escribas y fariseos en este sentido, que no continúan hasta el final en sus vicios, sino que por el contrario se someten dulce y obedientemente al yugo que habían rechazado ferozmente. Sí, es probable, y más que probable. Es seguro que los publicanos y las prostitutas habían rechazado a Cristo y a Juan ferozmente al inicio, pero después se arrepintieron. Por eso Juan Calvino dice: son por mucho preferibles que los fariseos. Es el hijo que no cumple la promesa el que representa a las autoridades de Jerusalén. Estos que dijeron: sí, te obedeceremos, Dios, nosotros vamos a representar fielmente a Moisés. Ellos dijeron al principio sí, pero al final no lo hicieron. Ellos no vieron su desesperada necesidad de perdón y en consecuencia no se apartaron de su pecado. Pareciera ser que Jesús en esta parábola está haciendo referencia precisamente a la conversación que Juan el Bautista tuvo con estos fariseos cuando Juan todavía estaba vivo y estaba bautizando en el río Jordán. Leamos Mateo 3, versos 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Y ahí subrayé esa frase: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham, aquí la siguiente, ¿no? Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miren, ¿por qué cito esto? ¿Saben por qué? Porque es desde el principio del Evangelio de Mateo que se nos está anunciando este juicio en contra de los líderes judíos del primer siglo. Como que Juan el Bautista hubiese sabido lo que Jesús iba a predicar, iba a enseñar.
Sí, Juan sabía que Jesús era el Mesías y venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Y también iba a venir a juzgar a sus enemigos. Prestemos atención a esa frase. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esa ira es el juicio de Dios sobre la Jerusalén del primer siglo. Y déjenme citarles lo que prediqué hace como unos 2 años, cuando predicamos sobre este pasaje de Mateo 3. Lo fui a buscar. Y esto fue lo que dijimos hace 2 años. Debido a que Jesús es quien viene en juicio en el 70 después de Cristo y destruye a manos de los romanos a la Jerusalén apóstata, eso parece ser parte del cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista y de Jesús. Al estudiar a detalle estos pasajes podemos ver cómo Juan el Bautista y Jesús trabajan como un equipo bien coordinado. En esta mañana tengo solo una aplicación. Y esta aplicación es, en alguna medida, muy sencilla de entender, pero muy difícil de poner en práctica. La sumisión a la autoridad de Cristo. La sumisión y la obediencia, mis hermanos, no son fáciles para criaturas pecadoras. ¿Sí? Por eso a veces me pongo a pensar que la ilustración de os haré pescadores de hombres es tan acorde a lo que realmente sucede con nosotros. Pocas veces he ido a pescar y las 2 o 3 veces que he ido a pescar no he pescado nada, pero sí he visto cómo otros pescan, ¿sí? Cuando tiran la atarraya, ¿verdad? Y también cuando tiran una con caña, ¿no? Y con anzuelo. Cada vez que un pez, sea que sea atrapado por la red o sea que agarre el anzuelo, el pez no colabora voluntariamente para él. Cuando lo agarra el anzuelo, ¡ay, me agarró el anzuelo! ¡Ay, qué bueno, voy! No, el pez no hace eso. El pez empieza a luchar con todas sus fuerzas para liberarse de eso que lo atrapó. Y por eso la pesca es un deporte también, ¿no? Cuando van a pescar el pez vela. Y eso lo sé por la película que de Cantinflas. ¿Recuerdan del pez vela? Porque es un deporte, ¿no? Y porque el pez empieza a ¿qué? A pelear. Porque no quiere ir con aquello que lo agarró. Esa ilustración es perfecta para nuestra vida. Pregúntenle a mi mamá cuántas veces yo colaboré para ir a la iglesia. No, del buche me llevaba. Del pelo, me arrastraba. ¿Por qué? Porque no quería. Y en muchas áreas de nuestra vida, ese es el problema. Somos esos peces que no quieren ir con la red ni con el anzuelo. Porque en nuestro pecado nos negamos a someternos a la autoridad de Dios. Queremos someternos a nuestro pecado, someternos al enemigo. Queremos someternos a nuestros propios deseos. Queremos ir a probar lo que significa, como dirían bien nuestras abuelitas, ¿no? A reventarnos la cara, a probar qué significa ir a lastimarnos. Y entonces, sí va, le debía de haber hecho caso a mi mamá. Todos hemos estado ahí. Dejémonos de cuentos. ¿Por qué? Porque la sumisión a la autoridad es algo que no es natural en los pecadores. Es contrario. Y tristemente, aun cuando hemos venido a Cristo, hay áreas en nuestra vida que todavía no hemos sometido a Él. Y por eso estamos en un proceso de santificación. Para ir ganando terreno de acuerdo al poder de la gracia. Y vamos a llegar a esta conclusión. La sumisión a la autoridad de Cristo no es por nuestra propia voluntad. Por eso Juan Calvino muy bien nos regaló aquel gran concepto de la gracia irresistible. A menos que la gracia sobreabunde, nuestro pecado no va a ceder. Tú vencer tu pecado por tu propia voluntad. Ahí me cuentas cómo te fue, pero de una vez te anuncio, no se puede. Por eso es que luchamos y luchamos muchas veces con nuestras
propias fuerzas y no vamos a poder. La sumisión a la autoridad de Cristo es por medio de la gracia. Es por medio de que Él nos hizo. Él puso tanto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hoy me someto a la autoridad de Cristo. Porque sí, porque fue más fuerte que yo. En un sentido es cierto. Pero en segundo lugar, me someto a la autoridad de Cristo porque ahora quiero hacerlo. Ya no me pesa. Ya entendí que Él es el Señor. Pero tristemente seguimos luchando muchas veces en nuestra carne. Nuestra naturaleza caída es inherentemente rebelde. Aparte de la gracia de Dios, separados de la gracia de Dios, perteneceríamos a nuestro padre el diablo. Y por eso Jesús le dijo a los fariseos en otra escena: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del chamuco. Jesús no utilizó la palabra chamuco, pero les dijo: ustedes son hijos del diablo, porque no se sometían a la autoridad de Cristo. Nuestro orgullo muchas veces nos va a cegar, exactamente como fue cegado el orgullo, como fue cegada la vista de Satanás en su orgullo. En lugar de someternos a la autoridad de Dios, nos aferramos con todas nuestras fuerzas a una supuesta autonomía, cosa que es imposible en las criaturas. Recuerden esto: podemos ser libres, pero nunca autónomos. La autonomía solo es para aquellas criaturas, aquellos seres que no tienen principio ni final. Alguien que pueda reclamar autonomía es porque no se debe a nada ni a nadie, y ese solo es Dios. Si tú eres un ser creado, por mucho que intentes argumentar o esforzarte, jamás vas a alcanzar autonomía, porque tú eres un ser creado. Vas a obedecer a alguien, te guste o no. Y más vale que obedezcas al que te creó y no que te obedezcas a ti mismo. Al igual que los reyes malvados de los cuales se habla en el Salmo 2, aquellos que dicen: rompamos sus ligaduras, no queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Muchas veces tenemos esa actitud y créanme, eso merece juicio. La sumisión a la legítima autoridad de Dios no se puede hacer con nuestro propio poder. La palabra en griego que se traduce al español como autoridad es exousia, y eso significa poder, influencia, más que posición, la capacidad de gobernar, administrar y de imponer su voluntad. Les tengo una noticia: la voluntad de Dios se va a hacer. Más vale que nuestra voluntad se alinee a la de Él. Porque cuando la voluntad de Dios se haga y la nuestra se haya revelado a la de Él, vamos a experimentar juicio. Y eso fue lo que pasó con los líderes judíos. Cuando habla el lenguaje escatológico y dice: en aquel día dirán la muerte, que por favor nos alcance la muerte y la muerte huirá de ellos. Algunos teólogos creen que es que los líderes judíos estaban aterrados, escondidos, porque las legiones y los ejércitos romanos los estaban alcanzando. Los líderes judíos se querían morir, no querían morir a manos de los romanos, y fue exactamente lo que pasó. Los romanos los asesinaron porque fue el juicio de Dios sobre ellos por haber rechazado la autoridad de Cristo. Mis hermanos, cuando leemos la Biblia en su contexto, confronta nuestras almas, nuestras mentes y nuestras voluntades para que nos sometamos a la autoridad de Cristo. Y eso tiene diferentes aplicaciones. Ponte a pensar en qué posición hoy estás. ¿Eres padre de familia? Sométete a la autoridad de la palabra de Dios. No te sometas a la autoridad de un pastor. No te sometas a la autoridad de una iglesia, de una denominación. No veas a las personas como la fuente de autoridad. En mi caso, yo soy el pastor, tengo el privilegio de ejercer cierta autoridad, pero esa autoridad tiene límites dentro del contexto eclesiástico y voy a ejercerla de acuerdo a la sabiduría de la palabra de Dios, pero voy a llegar hasta un punto.
Va a llegar un momento en el que tú, como padre de familia, vas a obedecer a la autoridad de la palabra de Dios. Y tienes que someterte a ella, porque si tú no te sometes a la palabra de Dios, tu familia no se va a someter a ti. Si tú eres esposa, madre de familia, sométete a la autoridad de Dios. Y si la palabra dice que te tienes que someter a la autoridad de tu marido, hazlo. ¿Por qué? Porque si no, tus hijos y tus hijas no lo harán y vas a experimentar juicio. Mis hermanos, cuando hablamos de la autoridad de Dios, no es un juguete. Esto no es una broma. Y los líderes judíos aprendieron esto siendo asesinados por los líderes romanos. Mis hermanos, que la palabra de Dios hoy llame a nuestro corazón y nuestra mente a la sumisión a Cristo. Hijos, hay algunos despiertos, ¿no? Yo creo que hay algunos ya dormidos, pero que quede grabado y después, padres, ustedes les ponen este video. Chicos, dice el apóstol Pablo: hijos, someteos en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De mis amigos de la adolescencia, muchos están muertos y muchos en la cárcel, porque no se sometieron a la autoridad de sus padres, no se sometieron a la autoridad de Dios. Nunca tengamos confianza en nuestra propia bondad. Si a ti te cuesta someterte a la autoridad de Dios, de su palabra, si estás lidiando constantemente con hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, hay una solución. Y esa solución es confiar en el poder de la gracia. De verdad persistir en la oración, en la lectura bíblica, en acercarte a pedir consejo, en compartir con otros hermanos de la iglesia y decir: hermanos, tengo problemas, me cuesta obedecer a Dios, oren por mí, ayúdenme, con gusto te acompañaremos. Y confía en la gracia de Dios para que tu corazón finalmente sea blando y venga a obedecer a Dios. Porque es muy triste el resultado de no someterse a la autoridad de Cristo. Confía en el Señor, confía en la obra del Espíritu para que te enseñe a someterte a quien sea tu autoridad en este momento. Se requiere que el Espíritu Santo y su gracia cambien nuestros corazones. Solo los que vienen a Él van a experimentar este buen final. Nunca tengamos tanta confianza en nuestra propia bondad como para decir: no, yo solito voy a salir, yo solito lo voy a hacer. No se puede. Reconozcamos nuestra necesidad, arrepintámonos y pidamos perdón. Que nunca, nunca nos pase lo que le pasó a estos líderes judíos. Amén. Pongámonos de pie.